¿Alguna vez has escuchado hablar de economía circular? La economía circular es un modelo económico que busca el crecimiento industrial y económico de manera sustentable e inclusiva con el medio ambiente. Pero para entenderla mejor, es necesario explicar algunas cosas que han sucedido en el mundo. Todo comienza a mediados del siglo XVIII, con la Revolución Industrial. Sí, esa época de cambios profundos y abismales en el mundo que dieron lugar al crecimiento económico, la innovación en la tecnología, el aumento de la población y diversos cambios culturales que provocaron lo que conocemos hoy como la era de consumo. Las empresas adquirieron estas nuevas tecnologías para desarrollar más y nuevos productos, y la población se dedicó a comprarlos y consumirlos en grandes cantidades. La industria entonces se vio la obligación de implementar un modelo económico general para satisfacer la creciente demanda del consumidor e incrementar la oferta de sus productos. Este modelo debía ser rápido y barato, de manera que ganaban ambas partes. La empresa gasta poco y produce mucho, y la población consume a costos asequibles y en grandes cantidades. Todo esto en un corto periodo de tiempo. Así nació lo que hoy se conoce como economía lineal. La economía lineal se basa en el principio resumido de extraer, fabricar y desechar. Entonces, en primer lugar, se extrae una materia prima desde alguna fuente natural o sintética. Luego, la materia prima se transforma en un producto de interés comercial. El producto se distribuye a distintos destinos comerciales para su posterior venta al consumidor. El consumidor utiliza el producto hasta alcanzar su vida útil. Y finalmente, se desecha como residuo. De esta forma, es posible visualizar una línea con un principio y un único fin, el residuo, lo cual corresponde a una de las primeras problemáticas latentes en la economía lineal, porque si bien permite altas velocidades de producción a bajos costos, esta linealidad se debe repetir cada vez que se requiere fabricar un producto, lo que lo hace poco sostenible a largo plazo. ¿Por qué queremos tanta basura? El problema yace en que el modelo lineal se centra en un sistema económico capitalista y poco consciente, basado en el consumo desenfrenado por parte de la sociedad y fomentado también por las compañías que se preocupan de maximizar la producción y su ingreso económico. Las empresas no son realmente conscientes de que el diseño de los productos sea eficiente y sustentable, puesto que lo que antes era un producto siempre termina siendo basura. Y es verdad que la basura en algunos casos se puede reutilizar o reciclar, pero la gran mayoría termina siendo una masa heterogénea de desechos, materia orgánica y material tecnológico, que es difícil de segregar y que se dispone fácilmente en los vertederos sanitarios, incineradores o abandonada en algunas zonas sin legislación. Pero eso no es todo. Existen varios otros factores que hacen que el modelo lineal sea cada vez más cuestionado por la sociedad. En primer lugar, tenemos el aumento de la población. Se prevé que la población mundial llegará a los 10.000 millones de personas a eso del año 2050, donde 3.000 millones de personas alcanzarán la clase media, por lo cual sus pautas de consumo cambiarán y la demanda de energía y materias primas subirá dramáticamente. Esto acentuaría la situación de escasez de materias primas. ¿Qué es eso de escasez de materias primas? Para que una economía lineal siga funcionando, la fuente de recursos de bajo costo necesariamente debe ser inagotable. Pero no, las fuentes naturales son limitadas, lo que nos lleva al segundo punto, el deterioro de sistemas naturales. El agotamiento de las reservas de bajo costo y cada vez más el deterioro del capital natural está afectando la productividad de las economías. Además, incrementan las presiones medioambientales. Todos conocemos el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la degradación de suelos y la contaminación de los océanos. Luego tenemos el riesgo de precios. Muchas empresas han empezado recientemente a darse cuenta de que un sistema lineal aumenta la exposición a riesgos, sobre todo la volatilidad de los precios de los recursos y las interrupciones de suministro. Que los precios de los recursos fluctúen significa la disminución del crecimiento económico, pues crece la incertidumbre de parte del consumidor, disminuye la inversión por parte de las empresas y se elevan los costos de protección frente a riesgos relacionados con los recursos. Finalmente, tenemos el riesgo de suministro.
Existen pocos depósitos naturales de recursos no renovables propios, por lo que las empresas tienden a depender de las importaciones, además del incremento de los riesgos para el suministro de propias materias primas. Todas estas razones hacen que el modelo lineal sea poco eficiente a largo plazo, y a pesar de que hoy en día se sigue utilizando, todo indica que se necesita una alternativa de modelo económico y productivo. Esta alternativa apunta a la circularidad. En la actualidad, el esquema económico impulsado por la aplicación de una economía lineal es inviable, ya que cada vez se nos presenta más evidencia de que no es sustentable en el tiempo, trayendo consigo volatilidad de los precios, riesgo en las cadenas de suministro, degradación ambiental y efectos de carácter global como lo es el fenómeno del cambio climático. La noción del fracaso y autodestrucción al que nos llevaría a insistir en una economía lineal empezó a gestarse en la década de los 70, en donde académicos, líderes de opinión y empresas advirtieron la insostenibilidad del flujo económico lineal y empezaron a proponer una nueva forma de llevar la economía, que se hiciera cargo de no solo las necesidades del día de hoy, sino que también de las del día de mañana. Hoy en día, estas ideas, que en los 70 eran incipientes, se presentan como parte de un nuevo paradigma y que confluyen en la propuesta de una economía circular. La economía circular propone un flujo económico cíclico, en donde, a diferencia de la economía lineal, los recursos, componentes y productos mantengan su valor y utilidad a lo largo de todo el ciclo. Esto en la práctica se traduce en que el residuo generado por un actor del sistema pueda ser utilizado como insumo por otro actor, ambos obteniendo un beneficio de este intercambio económico. Este nuevo modelo trata, en definitiva, de desvincular el desarrollo económico global del consumo de recursos finitos y reemplazarlo por estrategias y tecnologías que permitan el reciclaje, un diseño ecológico de los productos, cadenas de producción que incluyan mecanismos de reutilización, una mejor distribución de los recursos y conexión entre los distintos actores, un consumo regulado y la reparación en vez del desecho. La economía circular se sustenta en el ideal del espíritu colaborativo del ser humano y se inspira en la observación de la naturaleza, en donde el flujo de materia es cíclico, donde nada se desperdicia y todo toma una nueva utilidad. Originalmente, los esfuerzos tecnológicos en la línea de promover una economía circular estaban limitados por los conocimientos de la época y los incentivos. Un ejemplo es el de las empresas productoras de envases de vidrio, las que empezaron a recolectar envases ya utilizados por sus consumidores para, a partir de un proceso de fusión, reciclar este vidrio y utilizarlo como materia prima, reduciendo así los silicatos vírgenes que deben extraerse de la naturaleza para generar nuevo vidrio. Así como para el vidrio, de forma similar empezó a ocurrir para otros materiales, como los metales y el papel. Sin embargo, muchas otras industrias se quedaban fuera de este tipo de innovaciones, por falta de tecnología o incentivos. Hoy en día, la situación ha cambiado y las innovaciones en materia de economía circular son llamativas. Un ejemplo de gran impacto es el desarrollo de biocombustibles como el bioetanol o el biobutanol, generados a partir de procesos de fermentación con microorganismos, utilizando materia orgánica renovable o desechos industriales como sustrato para generar el combustible, aportando esto a una disminución del flujo de desechos al medio ambiente, así como también una disminución de la huella de carbono en la industria de los combustibles, al reemplazar en alguna medida el uso del petróleo. Entonces, ¿cómo impactaría la economía circular en el mundo? El darle espacio a la economía circular puede traer consigo grandes beneficios que pueden ser vistos como oportunidades económicas. Podría suponer una reducción en el consumo de materias primas, disminuyendo el uso de materiales vírgenes y aumentando el de insumos reciclados. Además, reduce la exposición a la variación de precios debido a la amenaza por irrupción de cadenas de suministro por culpa de desastres naturales, cambio climático o desequilibrios geopolíticos. Además, ofrece otras fuentes de materiales alternativas y descentralizadas. Por ejemplo, la empresa tailandesa Miniwis utiliza aparatos tecnológicos y residuos de la arquitectura para generar materiales de construcción.
Asumiendo que lo anterior implica una disminución en los precios, las personas tenderían a gastar más. Además, las oportunidades laborales no se limitarían a la fabricación y crecimiento de las grandes corporaciones, abriendo paso a nuevas economías de servicio, como empresas de recogida y logística que respalden el fin de la vida útil de los productos, la recogida, el desmontaje, el recondicionamiento de productos y la integración en el proceso de fabricación. Y por último, revendedores de productos y plataformas de venta. En la investigación realizada en Dinamarca, los modelos indicados que podrían generarse 10 oportunidades de economía circular hasta el 2035, lo cuales son entre 7.300 y 13.300 empleos, equivalentes a un 0,4 y un 0,6% con respecto al escenario habitual. Por otro lado, el objetivo de sustituir productos unidireccionales por productos circulares generan redes de logística inversa y otros sistemas para respaldar la economía, lo cual es un gran estímulo para las nuevas ideas, creando mayores tasas de desarrollo tecnológico y eficiencia energética. Otro gran beneficiario sería el suelo, al utilizar la materia orgánica a través del proceso de compostaje o digestión anaeróbica. La economía circular reducirá la necesidad de recomposición con nutrientes adicionales o químicos. Esto, en conjunto a la reducción de residuos, aumentaría el valor de la tierra y suelos como activos. El menor costo de producción por la utilización eficiente de materias primas generarían mayores ingresos a las empresas, y el aumento de empleabilidad derivado de las actividades circulantes emergentes darían como resultado el incremento en los gastos y ahorros de la renta familiar. Estos efectos contribuyen al crecimiento económico, lo cual se reflejaría en el PIB. Pero, ¿cómo ha sido la economía circular una influencia en el país? Según los últimos datos entregados por el Ministerio del Medio Ambiente, Chile es el país de Sudamérica que genera mayor cantidad de basura por persona, alcanzando los 1,26 kilos de residuos al día, lo que se traduce en 8,1 millones de toneladas de basura anuales que llegan a parar a vertederos o rellenos sanitarios. Esta cantidad es el 96% del total de la generación de residuos, una cifra preocupante y muy por debajo del promedio de la OCDE, lo que quedó manifiesto en su última evaluación de desempeño ambiental. Chile ocupa el segundo lugar de reciclaje más bajo de los 36 países de esta organización. Para ello, se fijó como meta que el 65% de residuos domiciliarios sean reciclados en el 2040 y que solo el 10% de estos terminen en relleno sanitario. En cuanto al plástico, el material contaminante más presente en el mundo, un estudio de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico, ACIPLA, reveló que en Chile solo se recicla el 8%, lo que corresponde a 83.679 toneladas de las 990.000 que se consumen anualmente. Si bien estas cifras destacan por la alta cantidad de generación de plástico y el bajo porcentaje de reutilización, existe una mirada optimista en cuanto a mejorar la situación, principalmente por el potencial de uso de los procesos productivos característicos del reciclaje. Chile, a pesar de que está dando sus primeros pasos, va en la dirección correcta, ya que el Ministerio de Medio Ambiente cuenta con una oficina de economía circular cuyo objetivo, además de reducir el impacto ambiental relacionado a la generación de residuos, es promover un modelo de economía circular en el país. Es un punto de partida clave para integrar políticas públicas y privadas. El ingreso a Contraloría de un nuevo decreto que establece medidas más ambiciosas de gestión de residuos es un ejemplo de ello. Este decreto permitirá aumentar hasta 5 veces la tasa de reciclaje en los embalajes y envases, que es el foco prioritario de la ley número 20.920, llamada Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, o simplemente Ley REP. Además, se establecen metas específicas para cada material: cartón para líquidos en un 60%, metal en un 55%, papel y cartón en un 70%, plásticos 45% y vidrio en un 65%. Para los residuos industriales, la obligación permitirá alcanzar una tasa de reciclaje del 70%. Estas imposiciones deberán ser cumplidas por las empresas a través de un nuevo organismo que las agrupará, denominado Sistema de Gestión. En nuestro país, el sector energético es el que mayor proporción de gases invernadero emite, seguido por el transporte. No es tan difícil dilucidar por qué el año 2014 el 70% de nuestra energía era generada a través de combustibles fósiles. Por ello, la inversión en energías renovables en Chile aumentó 2,4 veces en el periodo del 2014 al 2015.
posicionándolo como líder en materias de energías renovables en Latinoamérica y segundo en el mundo según el ranking ClimateScope 2016. Actualmente, el Ministerio de Energía estudia las opciones de generación renovables en todas las regiones del país. Además, al año 2050 se pretende contar con el 70% de energías provenientes de fuentes renovables. Además, el año 2017 se unió el SIC y el SIN, uniendo bajo un solo suministro desde Arica a Chiloé. Esta conexión presenta importantes aumentos en la competitividad y eficiencia de la industria, además de disminuir los riesgos del mercado a largo plazo. Como saben, toda economía busca vender mucho, y la economía circular no es la excepción. Pero vender mucho significa extraer mucho, y la extracción de la materia prima es muy agresiva con el paisaje, la atmósfera y los ecosistemas. Es por esto mismo que existen diferentes tipos de economías enfocadas en esta problemática. Si bien todas buscan la eficiencia de los recursos y disminuir el impacto ambiental, estas lo hacen a través de diferentes métodos. Por un lado, se encuentra la economía naranja. Esta se basa en el talento de la gente y en la riqueza del patrimonio cultural de la humanidad. Implica convertir el talento en dinero a través de proyectos que conviertan las ideas en acciones productivas, fomentando la creatividad, las habilidades y el ingenio de los emprendedores. Este tipo de economía puede traer grandes beneficios a la sociedad, conjugando una ecuación de elementos como lo son la ciencia, la tecnología, el arte y la creatividad. Dentro de sus mandamientos se encuentra la innovación dentro de las industrias culturales y creativas, innovación como producto de las actividades de apoyo creativo, y tecnologías desarrolladas por la industria creativa se difunden en otros sectores. En otro aspecto está la economía azul, que se basa en el uso sostenible de los recursos oceánicos e hídricos para el crecimiento de la economía. Esta reconoce la importancia de mares y océanos como motores de la economía, por su gran potencial para la innovación y el crecimiento. Sus principales mandamientos son que algunos actores económicos, gobiernos, empresas, ecologistas y ciudadanía establezcan objetivos claros, medibles y coherentes, por ejemplo, las capturas anuales de pescado, la calidad de las aguas, etc. Crear un entorno económico y legislativo que proporcione a la economía azul los incentivos adecuados a través de impuestos, subvenciones o permisos. Planear y gestionar de manera eficaz el espacio marino y sus recursos. Desarrollar y aplicar los estándares y las mejores prácticas que lleven a un aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. Y reconocer que la economía marítima y la terrestre están entrelazadas y que muchas de las amenazas para el mar se originan en la tierra. Haciendo un resumen comparativo de las economías antes mencionadas, se tiene una gran diferencia entre la naranja y la azul, puesto que tienen distintos objetivos. La naranja monetiza todos los productos que tienen que ver con cultura. Dentro de estas se encuentran editoriales de libros, revistas, televisión, artes visuales, conciertos, moda, ópera, deportes, ecoturismo, multimedias, publicidad, software, soporte de medios, videojuegos. En cambio, la economía azul se fundamenta en la sostenibilidad, protección de recursos naturales y bienestar humano, al igual que la economía verde, pero son diferenciadas en que la economía verde genera sobrecostos a la hora de producir y consumir. Distintamente, la economía azul piensa en la eficiencia de los procesos y optimización de recursos. Además, propone trabajar con lo que tenemos y convertir los problemas en oportunidades incentivando la creatividad. El Mana Green es un papel mineral producido sin árboles, sin agua, sin cloro ni PVC, por tanto no se emiten gases tóxicos. Está hecho de carbonato cálcico, que es muy parecido a la celulosa. Además, la particularidad de este tipo de papel es que es más resistente y no se estropea con el agua. Para finalizar con esta comparación, un buen ejemplo de economía verde, más conocida como economía circular en un amplio espectro, es el reciclaje. Por ejemplo, hoy en día se está fortaleciendo el reciclaje de ropa, donde la tela es deshilachada y transformada en hilo para luego confeccionar estas llamadas telas recicladas. Otro ejemplo muy claro es la empresa Green Glass. Fabrican vasos a partir de botellas de vidrio recicladas. A continuación, les presentamos un extracto del documental que pueden encontrar en su página web. In Chile today, the environment is under attack. Only 10% of the people recycle. They just dump it. You can run away,
or you can do something about it, and I'm there to do something. He really wants to make a change in the world. He wants to make an impact with people. There's 60,000 trash collectors in Chile. No es que caigan. That trash is the main source of creating our product. I see hope in this place. It's the garbage of society. It's a job opportunity for somebody that lives from trash, from your same trash, from your shit. They're living from that, and they're cleaning the world. Now, from 200 glasses a month, is now over 300,000 bottles from trash, and with so many people. So Green Glass today is all about demonstrating trash does not exist. It's about acknowledging and recognizing the work of trash collectors, and that through your consumption, you can really make a difference. I just want to see how far we can go. Gracias a esta empresa se reciclan 1 millón de botellas aproximadamente, beneficiando a la microeconomía debido a los nuevos puestos de trabajo que generan. No solo es un gran aliado para disminuir el impacto ambiental, sino que también de gran ayuda para la comunidad, pues cada colección de vasos aporta cierta cantidad de dinero a algunas causas, como terapias para niños con cáncer, junto a la Fundación Vivir Más Feliz, reforestación, entre otros. Además, los envases y empaques de los productos son de material compostable, así que no generan residuos plásticos. Esta y más información la pueden encontrar en www.greenglass.cl. Ya que la economía circular tiene tantas ventajas y trae consigo un sinfín de beneficios, podemos partir la conclusión de este video con una pregunta, y es: ¿por qué la economía lineal no ha sido del todo reemplazada por la economía circular? Y es que, si bien la economía circular es sinónimo de beneficios ambientales y empleo eficiente de recursos, hay muchos productos que son difíciles de reciclar o desmontar. Esto ya es complicado para una empresa grande, por lo tanto, una microempresa o pyme no cuenta con la tecnología necesaria para gestionar residuos, con el fin que cada producto o parte de él sean reciclables. Por otro lado, la vinculación que existe en la economía circular entre empresas que utilizan como materia prima los residuos de otra, crean una compleja red de interdependencias que pueden llegar a colapsar un sistema económico, generando una producción ineficiente. Además, maximizar beneficios y minimizar el daño ambiental depende de las acertadas políticas públicas que el gobierno deba ser capaz de implementar para lograr un crecimiento económico a la vez que se reduce el impacto ambiental. Es por esto que hoy en día se sigue implementando una economía de tipo lineal que no posee esta cantidad de complejidades, pero compite con la gran cantidad de residuos contaminantes generados al final del sistema, ya que recordemos, la economía lineal produce, se consume y se desecha.